Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se encuentra con nosotros Gustavo Fabián Sorsoli, que es profesor de Matemática y Astronomía y actualmente se desempeña como director del Observatorio de Educación Matemática de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, tengo una pregunta para hacerte, que tiene que ver con la educación matemática específicamente de la Argentina. ¿Cómo nos posicionamos actualmente nosotros en el contexto latinoamericano? Bueno, en principio no son buenas noticias lo que tengo para darte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos los resultados de aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes a lo largo de los últimos 15 años, nos encontramos que Argentina, en la comparación, digamos, con Latinoamérica, para no hacer otro tipo de comparaciones que a veces no son pertinentes, sino en el contexto de los países de la región, bueno, Argentina ha ido paulatinamente perdiendo posiciones relativas con respecto a estos países, pero ¿por qué? Porque los puntajes en promedio han ido bajando, digamos, operativo tras operativo. Y esto ocurre tanto si analizás el operativo de evaluación regional estrictamente que hace UNESCO cada 3-4 años y el operativo que hace OCDE a nivel mundial, y también nos pasa lo mismo. Situación que se repite con niños de 8 años que terminan tercer grado, con niños que terminan sexto grado o con jóvenes que están terminando tercer año en la escuela secundaria. O sea, en cualquiera de los tres cortes te encontrás que Argentina paulatinamente pierde y bueno, eso refleja de alguna manera lo que está sucediendo a nivel de la educación matemática, ¿no? De todas maneras, si uno observa esa misma serie temporal en los rendimientos en lengua o en ciencias naturales, las cosas no son muy diferentes. En matemática la cuestión es más grave aún, ¿no? Uh-huh. Y tengo una consulta, porque, digamos, hoy en día se dice que la programación es como la matemática del futuro. En ese contexto, ¿por qué es importante seguir enseñando y aprendiendo matemática? Bueno, no creo que una reemplace a la otra, ¿no? Digamos, la matemática tiene un desarrollo independiente de las otras disciplinas que utilizan, ya sea herramientas o tipo de razonamiento. La matemática generalmente sirve para modelizar distintas situaciones. Entonces, en algunas disciplinas es recontra claro. Por ejemplo, vos tomás la física y bueno, no hay duda que los físicos viven armando modelos matemáticos para explicar la realidad. En el caso de la programación en sí mismo, quizás no es tanto el modelo que la matemática desarrolla, sino las formas de razonar de la matemática que luego permiten un mejor desarrollo de la programación. Es decir, unas formas de pensar, de razonar, de anticipar, de buscar de alguna manera un camino diferente para llegar a un resultado que la matemática contribuye. Y además hay algo esencial en esta cuestión, es que la matemática empieza a desarrollarse progresivamente desde los primeros años de edad de un niño, de un infante, digamos, en el jardín de infantes, empieza a trabajar con los primeros números y las primeras figuras geométricas y el espacio, y la programación, si bien paulatinamente se ha ido incorporando en los niveles iniciales de la educación, no en el nivel inicial, pero sí algunas cuestiones en el nivel primario, se desarrolla efectivamente en el nivel secundario, ¿sí? Cuando ya la matemática ha corrido mucho
Y bueno, esos son un insumo importante para los programadores. De todas maneras, aquí hay como dos cuestiones diferentes. Por un lado, la cuestión más académica, de formación más sólida en la universidad, donde matemática y programación se complementan fuertemente, y otra diferente que es con la praxis. Es decir, nosotros sabemos hoy que los jóvenes, y hablo de muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de chicos de 13, 14, 15 años, programan aún sin un saber matemático mucho más estructurado y acabado. Clarísimo. En este contexto, entonces, Gustavo, ¿por qué es que la Universidad de la Ciudad, con vos como director, tomaron la iniciativa de crear un observatorio de educación matemática? ¿A qué apuntó esta decisión? Bueno, en principio porque no existía una institución similar en la República Argentina, es decir, ninguna universidad nacional, ya sea de índole de gestión estatal o privada, había pensado que fuera necesario de alguna manera recopilar toda la información vinculada a la enseñanza, a la didáctica, a la matemática a nivel de la República Argentina y por supuesto internacional, y por otro lado a recopilar información, datos concretos que sirvieran para tomar decisiones de política educativa. Entonces, hoy el observatorio está elaborando informes cuantitativos esencialmente que permitirían a la política educativa, ya sea del propio distrito, pero también de otras jurisdicciones del país, asumir que hay que hacer determinados cambios o determinadas iniciativas sobre la base de esos datos. Y esta es un poco la perspectiva del observatorio. Más allá de que realizamos otro tipo de actividades como, por ejemplo, el seminario que llevamos adelante durante todo el año, donde confrontamos distintas posturas acerca de la enseñanza de matemática, distintos actores de este microclima que es la educación matemática. ¿Y qué modelo se aplica de enseñanza de la matemática en Argentina? Porque a mí me ha pasado de ver y de conocer distintas maneras de enseñarlo, ¿no? Digo, he visto, por ejemplo, en países serían más bien anglosajones, como que lo enseñan de otra manera, si bien los números son los números, ¿no? Digo, o esquemas, si uno mira esquemas históricos como hacían los árabes para enseñar matemática, digamos, ¿qué escuela utilizamos nosotros? Y estamos tratando de modificarla, estamos haciendo una nueva interpretación y enfoque. A ver, vamos a plantear la cuestión en términos históricos. Nosotros, a fines de la década del 80, hace mucho tiempo atrás, comenzamos a introducir dentro de lo que es la enseñanza de la matemática, esencialmente en el nivel primario, un modelo didáctico sobre la enseñanza de la matemática basado en la escuela francesa sobre la enseñanza de la matemática, cuyo representante más paradigmático es el doctor en matemática Guy Brusseau. Pero, por supuesto, hay una colección de teóricos alrededor de esta teoría. Y paulatinamente esa corriente de pensamiento en didáctica de matemática fue expandiéndose. Primero cubrió toda la escuela primaria, luego hizo lo propio con el nivel inicial y luego incursionó, bueno, antes de incursionar en el nivel secundario, lo hizo en la formación docente de maestros de nivel inicial y primaria, luego en la escuela secundaria y luego en la formación de profesores de matemática. En el caso de la escuela secundaria, con distintos niveles de alcance y de impacto real. Lo cierto es que hoy ya
todos los diseños curriculares de las 24 jurisdicciones tienen ese modelo en términos didácticos, en términos de teoría didáctica, que se apoyan y reflejan ese marco teórico. Y por lo tanto la Argentina en ese aspecto es bastante coherente en términos de teoría curricular, de teoría de la enseñanza de la matemática. Ahora bien, ¿qué nos pasa? Vuelvo a tu primera pregunta. ¿Por qué, si hemos hecho una reforma tan profunda y tan coherente en todo el sistema educativo, sucede que mientras esa teoría se iba desarrollando, se iba entramando en todas las jurisdicciones, por otro lado, los resultados de aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes iban en caída libre? O sea, allí hay un problema que no podemos, por supuesto, adjudicar únicamente al modelo didáctico. Hay otras variables que juegan en esto y que uno tiene que tener presente. Claramente, hace 20 años, el porcentaje de niños y jóvenes pobres en la Argentina era casi la mitad de lo que es hoy. Entonces, esa situación socioeconómica claramente tiene un impacto sobre los resultados de aprendizaje. De hecho, una de las cosas que investigamos en el observatorio es que la situación socioeconómica de las familias tiene un correlato, una correlación estadísticamente importante entre nivel socioeconómico de la familia y digamos, niveles de aprendizaje de esos niños. Sí, totalmente. Entonces, no podemos decir eso. Sin embargo, es necesario replantearnos cómo enseñamos matemática y qué matemática enseñamos. De hecho, uno de los últimos trabajos del observatorio va a estar vinculado con eso, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Y en realidad, más que qué estamos enseñando, ¿qué evalúan las pruebas internacionales, ¿no? A ver, qué tan cerca o tan lejos estamos de esto que los organismos internacionales vienen a evaluar, no solo a Argentina, sino a todo el mundo, por supuesto, ¿no? Pero ese modelo, ¿sí?, de evaluación, por supuesto, implícitamente tiene un modelo de qué se enseña y cómo se enseña. Bueno, ¿qué tan lejos estamos en términos reales de esto? Y nos encontramos que a partir del año pasado hay algunas jurisdicciones que empiezan a replantearse esta cuestión, ¿no? ¿Qué matemática enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Lo que se ve muy claro en el otro área de conocimiento que ha tenido mucha más difusión, que es la alfabetización, la lengua, claro, ¿no? En lengua, hoy todo el mundo discute si hay que seguir con el modelo constructivista, apoyado en Emilia Ferreiro, bla, 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 y hay que repensar si hay que volver o no a modelo apoyado en teorías fonológicas o bueno, eso que en lengua se está dando muy claramente y que incluso en algunas jurisdicciones han dado vuelta de página y han propuesto cambiar la metodología, en matemática todavía eso no es tan claro, al menos. La Ciudad de Buenos Aires acaba de sacar un nuevo diseño para el nivel primario, donde ha hecho algunas modificaciones interesantes, ha introducido algunos nuevos contenidos que no estaban contemplados, como los de estadística y probabilidades, por ejemplo, y además ha flexibilizado de alguna manera el marco teórico en términos de enseñanza. Sin embargo, no es un cambio radical como podría ser el que se produce en algunas jurisdicciones en el caso de alfabetización. Gustavo, vos me hablaste de la escuela francesa. Entonces, hablando de Francia, permitime quizás llevarte al pasado. Un francés exiliado del gobierno de Napoleón III fue rector de un colegio acá y creo que después vos ocupaste su sitial, ¿no? ¿De qué colegio hablamos? El Colegio Nacional de Buenos Aires. Contame esa experiencia porque estamos hablando de una institución que formó
durante décadas a los líderes de la Argentina. Sí, a una buena parte. A una buena parte. Por lo menos Sí. una buena parte de los líderes. ¿Cómo fue ocupar ese sitial y en una institución tan prestigiosa? Bueno, en principio, algo muy, muy interesante, muy formador, que me permitió hacer y desarrollar cuestiones que en ninguna otra escuela secundaria uno puede pensar, ¿no? En principio porque, como bien sabes, es una escuela secundaria que depende de una universidad y por lo tanto en ese aspecto tiene una autonomía relativa muy superior a cualquier otra escuela secundaria. ¿Por qué? Porque, bueno, no depende de un órgano ministerial centralizado, como sucede con el resto de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra jurisdicción del país, ¿no? Si bien no tiene autonomía total porque sus cuestiones más básicas están regladas por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, tiene una independencia muy importante para tomar decisiones, ya sea desde la conducción, en ese caso del rector de turno, o desde los órganos colegiados que tiene esa institución. Y es muy importante pensar que la autonomía relativa que tiene, en términos económicos, en términos pedagógicos, le dan esta posibilidad, ¿no?, de crear proyectos, de desarrollar programas que otras escuelas no pueden hacer. Y tiene un diferencial, o varios diferenciales muy particulares, que hacen del Colegio Nacional algo muy diferente. En principio, una población que está compuesta al menos en un 50% cada año por estudiantes que son hijos, nietos, sobrinos de exalumnos. O sea que hay una comunidad muy cerrada alrededor del colegio, ¿sí? Eso es una característica interesante en términos de la población que atiende. La segunda es que, como todos saben, tiene un examen de ingreso muy estricto que selecciona, y depende del año, a 1 de cada 2, 1 de cada 3, 1 de cada 4 estudiantes que pretenden ingresar al colegio. Y eso te da un piso de nivel académico que permite que vos arranques con determinadas cuestiones aseguradas, lo que no pasa en el resto de las escuelas. Por otro lado, un edificio emblemático que enamora a los adolescentes. Más allá de que es un edificio que tiene cerca de 100 años, digamos, y es del siglo pasado, no es un edificio ultramoderno, con ultra tecnología, no, al contrario, ¿sí? Los claustros son pasillos oscuros, ¿sí?, envueltos en mayólicas verde, oliva, nada atractivo para el mundo, ¿no?, digital de los niños. Sin embargo, el edificio se impone. Sí, las escaleras centrales, ¿sí? Los laboratorios, que no son ni uno ni dos, medio piso entero para física, otro medio piso para química, o 2 pisos para biología, un observatorio astronómico único en la República Argentina, una biblioteca que tiene 150.000 volúmenes, la más grande biblioteca escolar de Latinoamérica, por una pileta climatizada, que hay que pensarla a principios del siglo pasado, ¿no? Totalmente, claro. O sea, ¿no? Sí. Hoy muchas escuelas privadas la tienen, pero hay que pensar el colegio en esos términos, y una ubicación geográfica estratégica, a una cuadra de donde se toman las decisiones del país. La Plaza de Mayo, donde todo vibra al son, digamos, en esa sintonía. Exactamente. De lo que vive el país. Y de lo que vive el país. Porque, salvo excepciones, ¿sí?, los grandes eventos
y no les voy a poner un calificativo si positivos o negativos, suceden o sucedieron, ¿sí?, alrededor de esa Plaza de Mayo. Entonces yo recuerdo las grandes movilizaciones o la noche en la que Francisco fue elegido papa, esa plaza colmada de fieles alrededor de la Catedral de Buenos Aires, por poner algunos ejemplos, ¿no? Eventos de los cuales el colegio es permanentemente un espectador y a veces partícipe también, ¿no? Testigo omnisciente. Todo el tiempo. Y entonces, claro, de esas aulas salen chicos y chicas muy, muy bien formados en términos académicos. Algunos de ellos, porque no es obligatorio, muy bien formados políticamente, porque la participación político-estudiantil es muy fuerte en el colegio, aunque minoritaria, pero muy fuerte. Bueno, hay que pensar que es una institución grande, tiene 15 cursos por año, ¿sí? Estamos hablando de 500 chicos y chicas. Y bueno, es cierto, nada, hoy si te fijas en diputados, en senadores o en gobernadores, te encontrás con exalumnos en todos los niveles de decisión. Vas a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y preguntás quiénes son egresados y hay varios que levantan la mano y así sucesivamente. Te los encontrás por todas partes. Gustavo, en un momento mencionaste que había un observatorio de astronomía. Vos sos profesor de matemática y astronomía. Bueno, eso es una mentirita. Pero lo pregunto, digo, porque me llamó la atención. Digo, bueno, soy también profesor de matemática y computación. Ok, perfecto. O sea, pero en realidad soy profesor de matemática. Bien. Ni de computación, ni de astronomía. Bueno, viste que los títulos a veces esconden algunas cosas. Sí, tuve astronomía en el profesorado de Joaquín, sí. Tuve computación en la Universidad KS, sí. Pero mi métier y mi formación fuerte y dura... No, pero además el propio currículum de esos dos profesorados es en matemática. Y bueno, sin embargo, esa astronomía... hizo que cuando fuera rector yo repusiera astronomía como materia obligatoria de sexto año en el Nacional de Buenos Aires. Quizás ningún otro rector o rectora que no fuera de este palo hubiera hecho semejante atrocidad, ¿no? No, en realidad lo pregunto porque entenderás, estamos viviendo un momento a nivel global donde parece incluso con empresarios, ¿no? Estamos mirando hacia las estrellas en algún punto, entonces de ahí venía mi pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, muchos chicos y chicas pasan por los talleres que da el observatorio, porque la materia es una materia de sexto para los chicos que van a seguir alguna carrera de ciencias duras, digamos, ¿no? Por supuesto que los que van a seguir abogacía no hacen astronomía, ni los que van a ser psicólogos o licenciados en economía. Pero sí los ingenieros, los licenciados en física, bueno. Sin embargo, hay talleres que se dictan permanentemente y los talleres se llenan y los chicos del colegio siempre salen primeros en las Olimpiadas de Astronomía porque, claro, cuentan con un observatorio de verdad. Gustavo, tengo una pregunta, pero tiene que ver más con tu juventud. ¿Qué fue lo que te motivó a ser docente? Digo, porque hace más de 35 años, ¿no?, que sos y que estás al frente de un aula. Del 81 en adelante estamos ya por 43 años. Bastante. Bueno, bastante, sí. Vos sabés que yo creo que en realidad, si voy para atrás... Digo, ese Gustavo joven. Adolescente. Adolescente, sí. En realidad, a ver, vamos a decirlo así. Recuerdo estar en cuarto año del secundario y explicarle a mi amigo que estaba en quinto, por esas cuestiones etarias, la matemática de quinto porque se había llevado la materia. Yo no había cursado, estaba en cuarto y no había cursado quinto. Sin embargo, podía decodificar eso que él tenía que repetir. Y me acuerdo ayudándolo a decodificar eso que él no entendía. Había algo que en mí se daba naturalmente, ¿sí? Y
no seguí esos instintos. Quizás un poco porque provenía de una familia donde mi papá era un trabajador de la construcción, mi mamá una ama de casa, y había que hacer una carrera emblemática. Y entonces, como me gustaba, bueno, en realidad me gustaban todas las materias. Tenía un problemita con eso, ¿no? Porque el profesor de historia... Eres universalista. Claro, el profesor de historia, un humanista en general, por eso por ahí llegué a ser rector del Colegio Nacional. El profesor de historia me decía, seguí historia, de literatura seguí literatura, el de física seguí esto. Bueno, le hice caso a un profe muy famoso en el colegio, se llama, bueno, sí se llama Pichi Barresi, y seguí ingeniería, que era como la garantía de tener un futuro promisorio. Un ingeniero en Argentina. Bueno, empecé a estudiar, efectivamente entré a la universidad, en ese momento había que hacer examen de ingreso, ¿sí? Estábamos en plena desarrollo de la dictadura. Bueno, nada, empecé a estudiar. Hasta que caí en las garras de la docencia. ¿Por qué? Porque empecé a ser ayudante. Claro, y ahí fue como... O sea, agarré la tiza del pizarrón. Sí, claro. ¿Qué era? ¿Segundo año? ¿Tercer año? Tercer año. Tercer año. En principio, claro, nada. Empecé a hacer lo que me gustaba. Y era bueno. Era bueno. No, naturalmente, sin ningún tipo de formación, era bueno. Entonces, efectivamente, lo que pasó es que seguía avanzando en los estudios de la universidad. Cada vez me gustaban menos. Porque, claro, a medida que avanzaba en la carrera, dejaba de tener matemática y física, que era lo que me interesaba, para tener las materias técnicas, las que a mis compañeros les encantaban. Que es lo que venían esperando hacía Mucho tiempo. 2 años. Exacto, 3. Claro. Y lo que me decidió fueron 2 cosas. Fuimos a hacer una excursión a una central hidroeléctrica, que era el métier que iba a tener, porque estudié ingeniería electromecánica con orientación en electricidad. Y mis compañeros tuvieron... bueno, un orgasmo intelectual alrededor de ver esa maquinaria infernal que controlaba la distribución de energía, y yo pasé por esa experiencia como algo peor que ir al cine. Al contrario, quizás fue un decantador. Y por otro lado me encontré con mi madre profesional, una profesora llamada Nuria Susmel, ¿sí? que es mi madre en términos de la orientación, que me dijo, vos sos muy bueno, vos tenés que ser profesor de matemática. Y bueno, eso hice. Afortunadamente me encontré con ella, que me dio el empujón y me dijo, tenés que ser profesor de matemática. Y ahí vi realizada mi vocación, ¿no? Es decir, este placer por, y ya no enseñar matemática, enseñar cualquier cosa. Enseñar. Esa es una pregunta que quería hacerte, que generalmente también se las hago a otros colegas que pasan por aquí por el podcast. ¿Qué le dirías a un joven, digamos, y sabemos que hay una crisis actual en cuanto a cantidad de personas que deciden estudiar para ser docente? Hay pocos docentes a veces. Sí. En algunas áreas. Bueno, en mi área particularmente, en matemática. ¿Qué le dirías? Digo, viene un joven. Y vos lo sabés, hay una charla en casa, generalmente. Sí. Suele suceder la charla en casa. Y es como... te vas a morir de hambre. Claro, quiero ser profesor de matemática o de ciencias exactas. Sí. Digamos, quiero ser docente. Quiero ser docente. Sí. Digo, más en esta universidad que los formamos docentes. Sí, en varias áreas. Bueno, ¿vos qué le dirías a un joven que tiene que enfrentar esa charla? La pasaste vos también, imagino. Bueno, yo te contaba, ¿no? Provengo de un hogar de clase media-baja. Y esta idea de que siendo docente no vas a lograr mucho, yo soy un buen ejemplo de que no ocurre así. ¿Sí? No solo porque, digamos, fui durante 8 años rector del colegio más importante de Latinoamérica y todo eso que solemos decir, sino porque soy profesor titular concursado en la Universidad de Buenos Aires, porque tengo un bienestar económico que me permite viajar a Europa, tener
un lugar donde vivir y, por supuesto, con mucho, mucho esfuerzo y muchísimas horas de trabajo. Eso se nota. Que quizás hoy los jóvenes, ¿sí? de estas generaciones nuevas no están tan dispuestos a invertir, ¿no? Pero bueno, efectivamente yo invertí muchas horas de trabajo, las sigo invirtiendo, ¿no? Por supuesto, ahora también tengo muchas más horas de ocio y de disfrutes de la familia y de los viajes y todo eso. ¿Tenés nietos? 6. Me parece. Perdón, tengo que corregir, tengo 7. 7, Sí, bien. tengo 6 más una agregada. Perfecto, maravillosa, 7. la mayor de todos. Muy bien. Tengo 7. 7. Y disfruto de ellos, disfruto de otras cuestiones que quizás durante mi juventud no pude hacer, ¿no? Efectivamente, a veces los reclamos por trabajar tantas horas y tanto tiempo para poder construir cierta solvencia económica que incluso después me permitió ayudar a los miembros de la familia. Bueno, esta idea de que no se puede tener, digamos, un buen pasar con la docencia, bueno, no es así. Por supuesto, implica mucho trabajo y invertir mucho tiempo en otras cuestiones que no solo es dar clase frente a un grupo de pibes. No, hay otras cosas que se pueden hacer. Yo escribí como autor o como coautor más de 40 libros, por ejemplo. Sí. Y esos libros, en algún caso no me dieron ni un mango y en otros casos me dieron mucho, ¿sí? En términos económicos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en un momento me pidieron escribir libros para España y la verdad, en ese momento escribir esos libros implicaba un monto en euros que en Argentina era imposible pensar. Bueno, nada, eso sucede, pero hay como que, siempre yo digo, no quedarse en un solo camino, sino diversificar. Exactamente, ir por distintas vías. Yo fui profesor en secundaria, en formación de docentes en la universidad, digamos, y que ir recorriendo distintos caminos. También me llegó que tuviste o desempeñaste el rol de curador de una muestra de Borges. Sí, claro. ¿Es así? Digo, sí, porque estamos hablando, ahora hablando de diversificar, profesor de matemáticas, ¿sí? Astronomía y computación, lo agrego. Sí. Bien, pero, digamos, al margen de eso hiciste un montón de otras cosas, entre ellos una relación muy interesante con este aspecto artístico de la literatura, ¿no? Sí, bueno, siempre la divulgación a mí me interesó particularmente. No es lo único, hice radio en la Universidad de Buenos Aires, hice en su momento festivales de matemática, cosas raras, digo, porque hay festival de todo, de cine, de teatro, de lo que se te ocurra, pero bueno, hice festival de 2 veces, hice un festival de matemática, y sí, fui el curador de Borges. Bueno, Borges y la matemática es como un clásico, hay una relación, Borges tenía una relación muy estrecha con la matemática, con las ciencias en general, pero con la matemática particularmente. Y bueno, sí, efectivamente tuve a cargo un entramado muy loco que fue buscar intelectuales que tuvieran una relación con Borges muy especial y que fueran de distintos campos del conocimiento. Entonces, busqué físicos, químicos, matemáticos, escritores, por supuesto, psicólogos, artistas plásticos y, bueno, construimos en lo que era CCK, ¿sí? En ese edificio emblemático, una muestra preciosa vinculada con esa temática. Bien. ¿Un hobby, Gustavo? Debe tener varios. No tantos. Uno permanente, ¿sí? Que es la huerta. Ok, bien. Tu conexión a tierra. Efectivamente, a tierra. Bien, a tierra. Sí. Porque ese hobby lo aprendí de muy niño. ¿De tu madre o de tu padre? De ninguno de los dos. A ver. De mi vecindario. Perfecto. Porque yo vivía en el conurbano, en un
Monte Grande, en un lugar donde no era campo, pero empezaba a poblarse, digamos, había muchos lotes vacíos todavía, pero donde los vecinos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Estamos hablando de los 60. Entonces, el cultivo era algo que sí o sí había que desarrollar. O sea, todos tenían huerta, quinta, todos. No. Sí, la quinta. Sí, había, la tierra produce, por lo tanto, hay que trabajar en eso. Entonces, efectivamente, el que me enseñó fue Francisco, mi vecino de al lado, un señor mayor que tendría en ese momento, cuando yo era un niño, tendría 70 años, suponete, y que a esa edad, bueno, punteaba la tierra y plantaba. Yo veía las cosas que sacaba, ¿no? Siempre recuerdo las plantas de tomate, las habas, bueno, choclo, bueno, y me enseñó y yo empecé allí. Y bueno, por un tiempo viví en departamentos en Buenos Aires, por lo tanto ese hobby se cortó cuando empecé a trabajar en Buenos Aires, y desde hace 15 años, en una casa afuera, a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, reinstalamos la huerta. Primero una huerta bastante precaria, que producía poco porque los bichos me comían casi todo lo que podía producirse, hasta que, como dice mi esposa, me hice el monoambiente llamado huerta. La construcción, claro, enrejada, en la cual no pueden entrar ni los pajaritos, ni las ardillas, ni ningún bicho. Por lo tanto, bueno, ahora casi que produzco en escala. Perfecto. O sea, para toda la familia. Muy bien. Cuando hay zapallos, hay 80 zapallos, por ejemplo. No, sí, es así. Cuando hay tomates, hay kilos de tomates. Ahora. No, y el segundo es la música. Ahí va. Pero cantar. Y cantar. Bien. Cosa que se interrumpió también. Y mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Invitás a alguien a la huerta o no? ¿O solo entras vos? Bueno, es difícil no dejar entrar, ¿sí? Pero sobre todo mis nietos entran y bueno, viste que les gusta, nada. Sí. Cosechar los tomates o las frutillas o estas cosas, ¿no? Sin embargo, es un espacio bastante privado, sí. Y si tuvieras que invitar a alguien de la historia, un músico de la historia que te guste, que lo invitas a tu huerta. Ah, qué difícil. Pero no porque me vea que pueda contribuir a la huerta, sino para charlar. Para charlar. A la Negra Sosa. Bien. Sí. Bien. Tendría un problema para ubicarla, pero no importa, ya nos arreglaríamos. Bien. Sí, ¿Por qué le invitarías a ella? Primero porque tengo una fascinación por su voz, esencialmente, sin duda. Me conmueve escucharla, no es la única, pero digamos, claramente me conmueve escucharla, y por otro lado, por una cuestión ideológica, de coherencia, de trabajo que ha tenido, incluso de generosidad hacia los músicos más jóvenes. Me parece que fue una persona muy importante en términos musicales, pero en términos políticos también. Gustavo Sorsoli, profesor de matemática, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires y actualmente director del Observatorio de Educación Matemática de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por esta entrevista. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.